Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Mike, muy contenta de escucharte. Ya te extrañaba. Yo también. Te la has pasado viajando y paseando. No es cierto. Pero ya, me da gusto escucharte en vivo. Bueno, yo estoy en vivo contigo, los demás no te escucharán en vivo, pero me da mucho gusto escucharte el día de hoy. A mí también, Diana. Y ya ojalá que pronto podamos retomar, vernos para alguna reunión. Sí. ¿No? Exactamente. Y por cierto, pues este podcast va a salir al aire el 16 de septiembre y en México pues es día festivo, día que celebramos nuestra independencia. Entonces, felicidades a todos los mexicanos que estén en México y fuera de México. Así es. ¡Y viva México! Y yo hoy comí pozole, Diana, entonces estoy contento. Yo creo que es tu época favorita del año, ¿verdad? Sí, por el pozole. Por el pozole nada más. Híjole, yo estoy, en ese caso, la mía yo creo que sería noviembre por el pan de muerto o algo así. Pues ya viene, y ya está a la venta el pan de muerto. Entonces. Es delicioso. Pero bueno, Gracias. Pues vamos a platicar del tema del día de hoy que yo lo propuse, Mike. Pero antes de decirte de qué vamos a hablar, que ya lo leíste, pero no importa, haré como que no lo sabes, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas o qué piensas de la frase que dice hablando se entiende la gente? Bueno, creo que es muy cierta, pero no solo hablando. O sea, creo que es cierto dependiendo a lo que nos refiramos por hablar, porque pues no solo es hablar, sino escuchar. ¿No? Exactamente. Ay, eres muy inteligente. Ya te iba a decir, no, Mike, no solo hablando se entiende la gente, sino escuchando también se entiende. Porque... O sea, platícame tu día de hoy y yo te voy a platicar mi día de hoy y los dos hablamos al mismo tiempo y a ver qué nos entendemos. Ok, va. A ver, 1, 2, 3. Bueno, pues el día de hoy estuve con mi jugando pozole con y Samantha no y luego sé, vino ya mi mamá. Ni y puedo entonces decir lo que quiero decir porque... Exactamente. Justo eso. Hablando se entiende la gente. No, le hace falta hablando y escuchando se entiende la gente. Porque si los dos hablamos, pues mucho gusto. No va a haber esa famosa comunicación que tanto nos hace falta. Así Entonces, es. Justamente el día de hoy, el tema se llama Guía para el Diálogo. Muy bien. Uh-huh. Entonces, para aprender a comunicarnos. Y este tema justo lo vi en el Diplomado de Resolución de Conflictos, entonces me gustó mucho y dije, voy a platicar de eso en el podcast, ¿no? Excelente. Necesitamos aprender a comunicarnos, necesitamos evadir las respuestas fáciles que a veces damos de tranquilízate, todo va a estar bien. Si vas a empezar a hablar mejor o a llorar, mejor me voy. Uh-huh. O tienes que ser fuerte, o no llores, o no tienes por qué sentirte así. Tus hijos tienen que verte fuerte en estos momentos. Esas respuestas tan fáciles y tan evasivas que nos impiden la comunicación o el diálogo con las otras personas. Entonces va a ser muy importante escuchar, que lo vimos en el podcast número 26. Uh-huh. Y también algo que es diferente, el diálogo no es lo mismo que el debate. Uh-huh. ¿No? En el debate hay un exceso de expresión y una ausencia de escucha. Justamente tratamos de convencer o de imponer nuestro punto de vista o de ganar el debate dando un exceso de expresión. Y nos falta justamente la escucha. Y en el diálogo vamos a ver ahorita que va a haber un tiempo para hablar y un tiempo para escuchar. Muy bien. Función del diálogo va a ser, Mike, para que lo sepas, anótalo. La función del diálogo no es encontrar la verdadera y única realidad. La función del diálogo es entender y entrar a la realidad del otro. Un poquito como empatía en la comunicación. Uh-huh. ¿Te gusta la idea de hablar de esto el día de hoy? Me gusta mucho. Creo que es un tema que puede darnos para mucho, ¿no? Definitivamente me emociona este tema del día de hoy que propusiste. Bueno, pues vámonos entonces al primer corte para ahora sí comenzar con esta guía para el diálogo. Muy bien, entonces regresamos en un momento. Muy bien, pues vamos a comenzar a hablar de este tema
Diana, que has preparado para el día de hoy. Pero fíjate que me gustó cuando empezaste a introducirlo y dijiste sobre estas respuestas fáciles, que dejar estas respuestas fáciles de tranquilízate, todo va a estar bien, etcétera, ¿no? Tienes que ser fuerte. Esta de tus hijos tienen que verte fuerte en estos momentos, ¿no? Que me parecen terribles. No creo que sean malintencionadas la mayoría de las veces, pero sí creo que son dañinas y que son nocivas. Este tipo de frases. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienes para compartirnos? ¿O por dónde vamos a comenzar a abordar este tema, Diana? Pues les voy a ir compartiendo como unos, ¿qué serán? Unos tips para justamente ir abriendo este espacio para el diálogo. Estas respuestas fáciles, como comentas, Mike, son a veces porque no tenemos otras herramientas para comunicarnos o porque nos da miedo entrar a cierta conversación. Justamente puede ser difícil, ¿no? Sí. O que tiene muchos sentimientos involucrados. Entonces, es necesario abrir un espacio para el diálogo, ahora sí que un espacio seguro, y lo que les voy a ir compartiendo son algunas tips, sugerencias para poder generar esta guía para el diálogo. Entonces, primero, cuando nosotros realmente queremos hablar de algún tema pues que nos aqueje emocionalmente, lo primero es mirar hacia adentro. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Pues el autoanálisis, la autorreflexión. Primero vernos a nosotros mismos, conectarnos con nosotros mismos, observar cuáles son mis sentimientos, mis sensaciones, mis pensamientos. Necesito justamente identificar, describirlos primero para mí misma, o sea, saber qué es lo que me pasa a mí para después poderlo comunicar al otro. O sea, realmente solo me puedo comunicar con el otro si inicio conectándome conmigo misma. Si yo no sé qué me pasa a mí, de entrada, ¿cómo lo voy a querer comunicar a alguien más? Claro, y que creo que eso es lo que nos falta muchas veces, el primero a tener esa conexión con nosotros, el tener a lo mejor ese diálogo con nosotros primero, el conocer qué hay ahí dentro. Y porque a veces hasta queremos que nos entiendan los demás cuando ni siquiera a lo mejor nos hemos dado el tiempo nosotros de conversar con nosotros mismos, ¿no? Sí, a veces quiero que me resuelvan un problema que ni siquiera yo sé realmente cuál es la raíz, cuál es la causa. Entonces puedo querer que el otro adivine, que deberían los hombres adivinar qué es lo que nos pasa. No, pero a veces sí quiero que el otro adivine o que el otro me resuelva un problema que ni siquiera yo he detectado cuál es, ¿no? La raíz. Entonces, el primer paso, y en cualquier ejemplo que pongamos y que hemos hablado en todos los podcasts, el primero es mirar hacia adentro. Autoanálisis, autorreflexión, saber qué me pasa a mí misma. Y lo hemos platicado cuando hemos hablado de comunicación no violenta, hablamos de las necesidades, de los sentimientos. Entonces, todo ese proceso sigue siendo el punto número 1. Claro, ¿no? Y también lo hemos hablado en el de reflexión, emociones, reflexión y bienestar, que hablamos mucho también de ese voltear a vernos a nosotros mismos, ¿no? Que hay adentro, que es el episodio 4. Entonces, bueno, emociones, reflexión y bienestar, episodio 4, y comunicación no violenta, episodio 25. Entonces hemos hablado mucho de eso. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es el paso número 1. Paso número 2 para el diálogo, respetar cada tiempo. Al principio, en la introducción, les comentaba que va a haber siempre un tiempo, o más bien, en el diálogo debe de haber un tiempo para hablar y un tiempo para escuchar. Esto es fundamental. Si no hay un tiempo para escuchar, entonces no hay diálogo. Hay, como estábamos Mike y yo al principio, hablar y hablar y hablar y hablar y nunca nos vamos a entender. Hay dos monólogos, ¿no? Exacto. Entonces, este paso número 2 es respetar cada tiempo. El problema de la comunicación, incluso de algunas relaciones, surge cuando uno habla y el otro no escucha. Entonces, esta es, digamos, como una regla del diálogo, es una regla de orden mínimo y consiste justamente en acordar quién va a hablar primero y quién va a escuchar. Y si quieres contrarreloj, con reloj, pero realmente respetar quién va a hablar y quién va a escuchar, porque si no, de pronto hay dos personas hablando y nadie dispuesto a escuchar nada. Claro, y fíjate que me ha pasado que en juntas de trabajo, con clientes, por ejemplo, o con proveedores, pero más con clientes, muchas veces no hay esta apertura. O sea, alguien está hablando, o estoy hablando yo, o alguien de mi equipo, y hay quien interrumpe, ¿no? No pasa con todos, pero hay por ahí un par de clientes con los que esto ocurre, en donde no respetan ese turno de hablar del otro y quieren completar y quieren decir, o uno está a lo mejor queriendo aclarar algo, dando un contexto para
para que se entienda lo que se quiere decir y entonces se interrumpe y entonces no se entiende porque ni siquiera dejan explicar lo que uno intenta explicar. Entonces, claro. Pues esto pasa mucho, ¿no? El no respetar estos tiempos. Y el querer interrumpir para corregir al otro porque como lo está diciendo no es como sucedió. Así ¿no? es. Así Entonces, no. Y también, por ejemplo, en las discusiones de pareja, ¿no? Que uno está dando su versión y el otro, no, pero así no fue, no estás exagerando, claro que así no fue. Si yo... Entonces, de repente hay dos bocas hablando y ¡pum! Se perdió el diálogo. Claro, y es que pareciera también era que cuando una parte dice algo, el otro pudiera sentirse amenazado por lo que está diciendo y como si tuviera que defenderse de lo que está diciendo el otro o aclarar o por qué no tiene razón, cuando pues a lo mejor no va por ahí, ¿no? Y entonces justamente este segundo punto es respetar cada tiempo. Ambas partes deben de respetar su turno, deben permanecer en su función de escucha o de habla hasta cerrar por lo menos un ciclo, hasta decir, bueno, 5 minutos yo te escucho y tú hablas y luego 5 minutos cambiamos, ¿no? O sea, claro. de estar como en esta función, ¿no? Y quien escucha hasta que no le toque su turno de hablar, desaparece, por decirlo de alguna manera. O sea, como desaparece como persona y únicamente se convierte en eco de lo que la otra persona está diciendo. La función del que escucha es reflejar lo que la otra persona está diciendo. No significa que lo acepte y que esté de acuerdo y que así sucedió, pero en ese momento, en su función de escucha, lo único que va a hacer es reflejar, escuchar lo que la otra persona está diciendo, la versión de la otra persona. Claro. Va a ser este eco, repetir. Y aquí hay una ligera trampa que, por ejemplo, yo te estoy diciendo que tal cosa sucedió de esta manera y que estoy molesta, etcétera, etcétera. O ¿por qué llegaste tarde a la casa? Dijiste que ibas a llegar a las 8. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y entonces yo te estoy preguntando, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y esta pequeña trampa, o sea, tú me contestarías a lo mejor, no, pues estaba en la oficina. Sí. Pero en la parte de respetar cada tiempo, tú tienes que ser un eco. En vez de contestarme que estabas en la oficina, tú lo que tienes que hacer es repetir, reflejar lo que yo te estoy diciendo. Es decir, tú contestarías, entiendo que estás molesta o preocupada porque no sabías dónde me encontraba yo. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Porque en el momento que ya tú contestas, entonces ya igual se perdió el diálogo, se perdió el tiempo de respetar que yo soy la que estoy hablando y que tú eres el que estás escuchando. Sí. ¿Ok? ¿Me expliqué? Ok. ¿O te hice más bolas? No, creo que sí entendí. El punto es esta parte, es respetar cada tiempo. Si quedamos que 5 minutos yo voy a hablar y yo te voy a contar mi versión de los hechos y lo que a mí me está pasando, lo que yo ya reflexioné en el punto número 1 de mirar hacia adentro, entonces 5 minutos yo voy a hablar y tú me vas a escuchar, pero genuinamente me vas a escuchar, Mike, con todo lo que ya dijimos en el episodio número 26 de La Escucha. O sea, no vas a escuchar para responder o para defenderte, sino para realmente tratar de entender mi mundo y mi realidad de cómo yo vi la situación. Claro. Aunque no estés de acuerdo, pero vas a entender y entrar en mi mundo. Y Claro. cuando sea tu turno de hablar, entonces yo me voy a quedar calladita y yo también te voy a escuchar a ti, voy a respetar tu turno de hablar y ahora tú me vas a contar la versión de los hechos de acuerdo a tu percepción y entonces ahí ya hay este respeto de tiempo de que uno habla y otro escucha. Uh-huh. ¿Qué te parece? ¿Lo has puesto en práctica? O sea, lo he puesto en práctica y también he hecho lo contrario. Está en ambos casos, ¿no? Y aquí cuando tú dices, no se tiene que estar de acuerdo, pero sí permitir que el otro exprese, permitir que el otro, vamos a decir, revele su realidad, ¿no? Y conocerla, ¿no? Dar esa oportunidad sin querer estar ahí replicando, sin querer estar... defendiendo, exacto, porque no es el momento, ¿no? El momento es, a ver, recibo y al recibir esto que me estoy diciendo, pues tengo más información y creo que puedo construir o ayudar a construir un mejor diálogo. Sí, exactamente. Sí te iba a decir algo y se me acaba de ir la idea de lo que me estabas diciendo. Ya ves, por no escucharte. Estabas hablando y yo estaba pensando que te iba a responder. Es que no me estás refléjame. Repite lo que dijo. Repito lo que dijo. No, pero sí es importante. Aquí entra lo que decíamos al principio, que
que la parte de escuchar la tenemos que poner en práctica para poder tener un buen diálogo con la otra persona. Ujú. Entonces no hay que caer como en estas trampas de preguntar y que el otro me conteste, porque si empieza esta discusión de te digo y me defiendo, entonces se pierde el diálogo. Hay que tratar de entender la versión desde el otro. Ya me acordé que te iba a decir. Ujú. Que en estos momentos cuando uno habla, puede ser que se expresen sentimientos, ¿no? Justamente el diálogo es para abrir este espacio. Entonces se pueden expresar sentimientos, a lo mejor puede haber llanto, a lo mejor puede haber, pues sí, algún sentimiento a lo mejor de ira o de enojo que en ese momento se exprese, ¿no? Entonces, el que escucha también tiene que respetar eso, justamente evitar lo que decíamos al principio, esas respuestas fáciles, así de, no, tranquilízate, o si vas a empezar a llorar, mejor me voy. No, es respetar el tiempo de que la otra persona esté expresando, y si tiene alguna emoción fuerte que estaba ahí prisionera o atorada, pues que este va a ser el momento que se exprese, que se libere, y yo que estoy escuchando voy a respetar y a escuchar lo que está queriendo decir o salir o liberar de la otra persona. Claro. Entonces, Claro. bueno, ese es el punto número 2, respetar cada tiempo entre hablar y escuchar. Muy bien. Punto número 3, evitar las expresiones bloqueadoras. Estas expresiones bloqueadoras, híjole, a veces somos tan fan de ellas. Tú deberías, Sí. tú tienes que, tú Claro. nunca debiste, Claro. ¿no? Ujú. Señalar a la otra persona porque yo tengo la razón y tú deberías haber hecho esto y tú tienes que hablar con tu jefe y tú nunca debiste haberle dicho eso a tu pareja. O también hay unas otras expresiones bloqueadoras que son no se vale, no te importo, te importa más tu trabajo y tus amigos que yo. Todas esas Y- expresiones de víctima. Claro, Dime. y creo que lo que hay implícito en esas expresiones es la descalificación del otro, ¿no? La descalificación de lo que dijo, la descalificación de su actuar, ¿no? Por ejemplo, esto, tú tienes que, tú deberías, tú no debiste, te importa más esto, es una descalificación implícita. Y cuando hace eso, de hecho hay una frase que lo he dicho en algunos otros episodios, pero no recuerdo el autor, no recuerdo dónde lo escuché, pero que dice que cuando descalifico al otro, vivo en la ilusión de escucharlo, cuando a quien escucho fundamentalmente es a mí mismo, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene este bloqueo, porque si yo te descalifico, entonces dejo de escucharte y dejo de, vamos a decir, validar o legitimar que tú tienes un punto de vista que podrías tener, o al menos desde tu perspectiva, pues puedes tener razón, o hay una razón por la cual actuaste como actuaste, o dijiste lo que dijiste, pero si yo estoy en ese no se vale, en ese tú tienes, tú deberías, etcétera, pues estoy completamente cerrado. Y entre de las dos, eso que mencionabas tú de descalificar al otro y también la parte de ser víctima, ¿no? Sí. O sea, te importa más tu trabajo que yo. Sí. Entonces, estas expresiones bloqueadoras, ¿qué es lo que hacen? O sea, si tú vienes, Mike, y me dices algo y yo te digo, ay, Mike, pues es que tú deberías haber hecho esto. Pues es que tú no deberías... Ay, ahorita me vino muchos estos ejemplos famosos de la parte de feminista, de que sufrió un acoso. Pues es que no deberías haberte puesto esa falda, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacías a esa hora? ¿O qué hacías hacías ahí? O pues, ¿qué le dijiste? Pues, ¿cómo te vestiste? Claro. Exacto. Sí. Mi marido me golpeó, pues ¿qué le contestaste? Ajá. ¿No? Sí, Entonces, sí. bueno, ¿qué es lo que hacen en sí estas expresiones bloqueadoras? Hacen que la persona no quiere escuchar. Ujú. Es decir, poniéndolo un poquito más, con palabras más elegantes, promueven la resistencia a escuchar con verdadera disponibilidad. Si yo llego... ¿Del que las dice o del que las recibe? ¿O de los dos? Pues del que las recibe. Bueno, pues de los dos, pero si yo llego, te platico algo y tú llegas inmediatamente, pues es que tú deberías haber hecho esto. Sí, se me pueden quitar las ganas de decirte, además de seguirte diciendo, de compartirte o de... ¿no? Exactamente, entonces ahí ya se bloquea automáticamente el diálogo. Entonces,
Punto número 3 de la guía para el diálogo, evitar estas expresiones bloqueadoras. Además, genuinamente, Mike, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien más qué debería haber hecho? O sea, ni que Claro. nosotros nunca hubiéramos cometido errores o no sé, o sea, ¿quién dice que lo que yo creo que tú deberías haber hecho es la mejor opción? Claro, si a veces ni para pues, lo propio, ¿no? No sé qué es lo que debería hacer, pues menos lo que el otro debería hacer, ¿no? Pero luego somos buenísimos en dar consejos y sugerencias para que los demás resuelvan su vida, pero... Así es. Entonces, a ver, Diana, recapitulando. Punto número 1, mirar hacia adentro. Exactamente, ¿No? esta La parte reflexión, de la introspección. reflexión, de conocer cómo me siento, cuáles son mis necesidades, para que una vez ya lo identifique en mí misma, poder comunicarlo a la otra persona. Excelente. Luego, punto número 2, respetar cada tiempo. Del hablar y del escuchar. Y si ponemos de 5 minutos yo hablo y luego tú escuchas, respetar el tiempo. Nada de estar queriendo interrumpir para corregir a la otra persona, o nada de que si está mostrando una expresión o una emoción, quererlo evitar o minimizar. No, permitirle hablar al que está hablando y escuchar el que está escuchando. Y acuérdate que el que escucha tiene que ser reflejo, estar entendiendo, comprendiendo cómo la otra persona vivió esa situación. Por eso es lo que te decía al principio, entender y entrar a la realidad del otro. Esa es la función del diálogo. Entonces, número 2. Claro. Muy bien. Y número 3, evitar las expresiones bloqueadoras. Exactamente, estos famosísimos consejos, tú deberías, tú tienes que, porque esto hace que haya resistencia para escuchar y evidentemente pues se bloquea todo el diálogo. Entonces, ¿ya lo anotaste? Ya lo anoté. Muy bien. Bueno, lo anotaste tú y lo tengo aquí disponible para... Ok, te voy a dar el número 4, pero te lo comento y ya luego regresamos con algunos ejemplos. ¿Te parece? Muy bien, me parece. Punto número 4. Dice, expresa en 4 categorías. Pero realmente esto ya lo hemos platicado justamente en el episodio 25 de comunicación no violenta. ¿Qué son estas 4 categorías? La descripción de hechos de manera objetiva. Entonces, esa es la primera categoría, ¿no? Poder describir lo que sucedió tal cual como lo percibí con mis sentidos. Nada de meterle juicios, ni pensamientos, ni nada. Descripción objetiva, esa sería la primera categoría. La segunda categoría, los pensamientos, ¿ok? Es decir, cómo yo interpreté la realidad, cómo yo describí o cómo represento mi realidad interior. Entonces, la segunda categoría son los pensamientos, todo lo que yo pensé alrededor de esa situación que ocurrió. La tercera categoría serían las necesidades, que también ya hablamos de ellas justamente en el capítulo de comunicación no violenta, y también en otro hablamos de las necesidades. No me acuerdo ahorita en ¿Las cuál. necesidades detrás de mis emociones? Ándale, ¿qué capítulo es? Es el capítulo número... 20. Ese. 20. Entonces, esa es la tercera categoría, necesidades, que es lo mismo que, bueno, mis deseos, mis expectativas. Sería mi tercera categoría, ¿no? Sí. Y la cuarta categoría son los sentimientos. Entonces, si yo quiero comunicarle a alguien qué es lo que me pasa, debo estar segura que en mi autorreflexión que hice en el punto número 1, logré describir estas 4 categorías. Logré hacer una descripción objetiva de la situación, del evento. Pude identificar mis pensamientos, pude identificar mis necesidades o deseos y puedo identificar mis sentimientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y ahorita regresamos y ponemos un ejemplo de este cuarto punto, que es expresar en 4 categorías? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ese corte y regresamos. Muy bien, Diana, pues estamos de regreso. Estábamos hablando acerca de esta guía para el diálogo, en donde ya 3 puntos, bueno, llevamos 4 puntos: mirar hacia adentro, respetar cada tiempo, evitar las expresiones bloqueadoras y expresar en 4 categorías, que la primera es la descripción de hechos, la descripción objetiva sin interpretación. La siguiente, los pensamientos, cómo estoy interpretando esa realidad objetiva.
El tercero, deseos o necesidades o expectativas. Y el cuarto, los sentimientos. ¿Cómo me siento con respecto a eso? Exacto. Y realmente estas 4 categorías, yo ya las realicé o ya las analicé o ya hice la reflexión en el punto número 1. Ya en el punto número 4 es porque ya se la voy a expresar a la otra persona. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ponemos ejemplos? A ver. Bueno, primero te voy a hacer un problema, Mike, porque no llegaste ayer en la noche a la hora que dijiste, ¿no? Este va a ser mi ejemplo didáctico del día de hoy. Entonces, estoy enojada. Bueno, no, mentira. Nada más te voy a estar gritando, Miguel, ¿por qué no llegaste? Mira qué horas son estas, ¿dónde andabas? De seguro estabas con tus amigotes, yo esperándote aquí, hasta hice la cena y todo se quedó aquí fría y ya van varias veces que te digo que quiero que llegues a tal hora y no llegas, ni siquiera me hablas para decirme que no vas a llegar, no te importo, te vale madres. No, que oye, etcétera, etcétera. Va escalando eso. Y así, ¿no? Y te aviento un vaso y tiro la cena y te duermes en el sillón hoy. ¿Así reaccionas? No, o sea... bueno, es el ejemplo. Es un ejemplo didáctico. Así reaccionaba, pero ya soy una persona que ha desarrollado su inteligencia emocional. Entonces, ese es el mal ejemplo, ¿de acuerdo? Sí. Pero entonces resulta que yo ya seguí esta guía para el diálogo, yo ya hice mi reflexión y entonces ahora puedo expresarte en 4 categorías lo que está sucediendo en mí. Entonces, si digo descripción de hechos de manera objetiva, es ayer en la noche no llegaste a la hora acordada. Y eso lo puede verificar quien sea, ¿no? Vi el reloj a las 9 de la noche y no estabas. Entonces, descripción de hechos objetiva, ayer en la noche no llegaste a la hora acordada. ¿Ok? Sí. Pensamientos. Esto ya fue todo lo que pasó adentro de mi cabeza. Yo pienso que no me quieres, me imagino que no te importo, me imagino que ya tienes otra mujer, me imagino que estabas con tus amigos emborrachándote. Todo esto pasó por mi cabeza. Yo no sé si es cierto o si no, pero mi cabeza, se hizo una historia, una telenovela buenísima. Entonces, Entonces esto yo te lo estoy diciendo. Yo pienso que no me quieres, yo pienso que no te importo, yo me imagino que ya no te importa la relación, y que pienso que ya no tienes interés en lo nuestro. Entonces... eso es todo lo que yo pensé, son mis pensamientos. Luego, deseos, necesidades o expectativas. La verdad es que deseaba verte ayer, yo deseaba, ese era mi deseo, deseaba verte ayer, pues quería platicar contigo de algo muy importante para mí. Qué diferente, ¿eh? Entonces ya entiendes por qué estoy enojada. ¿No? Porque yo deseaba verte ayer, pues quería platicar contigo de algo importante para mí. Entonces, ¿cómo me siento? Ahí ya voy a hablar de mi 4ª categoría, de mis sentimientos. Me siento enojada, me siento enfadada, pero me siento triste y me siento decepcionada. Entonces, ya por fin te estoy diciendo todo lo que yo ya reflexioné, qué es lo que me pasa, por qué estoy tan loca, colérica, iracunda por todo esto que ya hice. Claro. Entonces, que de hecho, dime. Cuando lo dices así, pues ya no te muestras así, no te muestras colérica. No, porque ya pude yo regular mi emoción y entender por qué estoy así de enojada y por qué te quiero aventar el florero en la cabeza. Porque ya sé qué es lo que me pasa. Entonces, yo puedo decirte, ¿sabes qué? Es que deseaba verte ayer a la hora acordada. Pues quería platicar contigo de algo muy importante para mí. No ocurrió así, ya que no llegaste a la hora que habíamos quedado. Por lo tanto, pues me siento enojada, triste, enfadada, decepcionada. Y pues la verdad es que pienso que ya no me quieres y que no te importo. ¡Voilá! Claro, Se pero abre un espacio para el diálogo. ¿No? Sí, claro, es muy diferente porque se revela información que cuando estás a lo mejor en el enojo, ¿no? En la ira, consumida por tu ira, pues no dices, no muestras. Y yo creo que aquí hay también una diferencia, que cuando tú expresas, aquí como lo estás poniendo en tu ejemplo, también te permites mostrarte vulnerable. ¿No? ¿Dónde es donde te está doliendo? ¿Por qué te duele? ¿Por qué piensas así? Mientras que en el otro es el ataque, es a lo mejor... descargar mi ira contigo.
Sí, exacto, ¿no? Que es como lo contrario a la vulnerabilidad. Aunque bueno, claro, ahí puedes ver que hay vulnerabilidad en la persona si está reaccionando así. Pero de primera instancia, pues lo que ves es agresión, ¿no? Y aquí no hay un espacio para el diálogo. O sea, Así es. ¿tú crees que vamos a poder hablar y arreglar algo con toda mi emocionalidad así al rojo vivo y obviamente tú enojado porque te estoy gritando, o sea, y en vez de arreglar algo mejor te quieres ir? O sea, ¿tú crees que vamos a arreglar algo? No, no, no. Y ¿sabes qué me recuerda esto? Al libro de Miguel Ruiz de La Maestría del Amor, donde dice que estamos como cubiertos de heridas emocionales, pero él pone así, imagínate que las heridas están en la piel, que son heridas físicas, y entonces yo te toco una herida y como te duele, y pues tú me tocas una herida a mí, ¿no? Entonces este tipo de diálogos, este tipo de reacciones, es como, pues nos predispone como a estarnos tocando esas heridas emocionales, y entonces esa forma en cómo me reclamas, a lo mejor a mí también me duele o me llega en algún lugar, ¿no? En donde tengo alguna herida, entonces lo que hacemos es escalar, o sea, en vez de conversar, lo que hacemos es ir escalando, o sea, tú con esa emocionalidad que vienes y me dices lo que me dices, entonces yo te respondo más fuerte y tú me respondes más fuerte, y lo que hacemos es ir escalando, y hay una frase de Blair Singer que dice: cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Exactamente. Entonces, imagínate este tipo de comunicación entre parejas. Sí. Evidentemente, no, pues como dices, puede escalar tanto que llegue a una separación, ¿no? Entonces, Uh-huh. punto número 4 de la guía para el diálogo: poder expresarnos en estas 4 categorías: descripción de hechos de manera objetiva, pensamientos, que son como yo interpreto la realidad, deseos, necesidades o expectativas, y en sentimientos. Pero como dijimos, para yo poder platicar o compartirle a la otra persona cómo me siento, pues obviamente yo ya lo hice en el punto número 1, que era mirar hacia adentro. Y si se fijan, Claro. cambia completamente. Aquí ya hay una apertura para el diálogo. Ya Mike puede entender por qué estoy tan enojada. Llevo días queriendo hablar con él y no se puede con Miguel. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, pero si hablara de esta manera, no Sí, más con reproches. pero no que con tus gritos, pues así no. Muy bien. Oye, pero mira, para llegar a este punto en donde yo te digo, expreso en estas 4 categorías, ¿no? Como de una forma funcional, tuve que haber hecho un trabajo previo. Sí, claro. O sea, el trabajo previo o sea, como tú decías, en el punto 1, mirar hacia adentro. Ese es un trabajo que nos toca hacer, ¿no? Si queremos, sobre todo si queremos expresar algo, queremos hacer un reclamo, etcétera, ¿no? Dime, perdón. No, y es precisamente el primer paso. O sea, antes de respetar el tiempo o evitar decir tal o cual cosa, las expresiones bloqueadoras, pues está primero hacer ese trabajo interno, mirar hacia adentro, y entonces ahora sí, respetar el tiempo, evitar estas frases y expresar lo que quiero expresar, ¿no? Exactamente. Y para poder hacer ese trabajo interno, pues necesito como apartarme un poquito de la situación. Es decir, yo realmente, o difícilmente, o a menos que ya sea muy experto en inteligencia emocional, pero voy a poder hacer este análisis con la emocionalidad en vivo, ¿no? En la Sí. parte más intensa. O sea, necesito primero regular mi emoción y para poder hacer objetivamente este análisis o esta introspección. Entonces, esto me va a llevar a justamente no estar peleando y tratando de resolver en el mismo momento, que a mí me encantaba hacer eso antes. O sea, yo decía, no, ahorita que estamos enojados vamos a seguir hablando y vamos a arreglar esto. Por supuesto que no, o sea, yo nada más quería escupir veneno y decir todo, pero realmente para arreglar la situación hay que primero regular la emoción, bajarla. Es como una olla express, pues hay que bajarle a la flama para que se nivele todo y entonces ya poder hacer la reflexión. Sí, de hecho, o sea, ahorita que decías, no, ahorita le quiero decir, no sé si has escuchado, ¿no? Esa frase de, ahorita me va a oír, ¿no? O sea, ahorita, cuando tengo la emoción le quiero decir las cosas y quiero que me escuche cuando estoy en esa emoción, que es cuando menos puedo construir. ¿Tú crees que va a salir algo justamente, como dices, constructivo cuando está, sobre todo emociones como de ira, de enfado? ¿Tú crees que va a salir algo constructivo en ese momento? No. Claro que no va a salir así veneno. Y
La idea, pues también es que con esta parte de inteligencia emocional podamos tener relaciones de bienestar, ¿no? Relaciones constructivas, mejorar mis relaciones con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, porque pues para escupir veneno todo el mundo podemos. Claro, pero y luego viene ya pues los Arrepentimiento. arrepentimientos de haber dicho tal cosa. Es que no quise decir, es que estaba enfadado, estaba molesto, y a veces hay eso, ¿no? Es como ese, perdón, no te quise decir esto, es que estaba muy, sí, ¿no? Muy enojado, muy enfadado. Pero, pues a lo mejor antes de eso tú dijiste, ahorita me va a oír, ¿no? O sea, tú querías decirlo cuando estabas en esa emoción. Entonces, por eso es importante la emoción antes de que para los demás, a quien nos debe servir es a nosotros mismos. O sea, es como algo, vamos a decirlo así, muy íntimo, ¿no? Que no debemos estar compartiendo con cualquiera. Me refiero al momento intenso de la emoción. Que eso es más como para que podamos hacer un trabajo interno y después entonces ya hagamos lo que corresponde. Ahora, claro que hay ciertos contextos en donde esa respuesta emocional quizás es lo que necesito. Por ejemplo, si me están atacando, agrediendo en ese momento y lo que necesito es defenderme, pues a lo mejor no tengo este tiempo para reflexionar y sentarme y hacer introspección y todo esto, y lo que tengo es que responder a la agresión, ¿no? Que tal vez es una agresión física, tal vez es pues sí, no sé, alguien que quiere abusar de otra persona, qué sé yo, pues ahí ese enojo es el que da esa energía para poderse defender, para poder luchar. A veces eso es lo que necesitamos, pero bueno, la mayoría de las veces no estamos en esa situación y en realidad son problemas que si queremos resolver estando en esa emoción o estando en ese momento, sin haberlo trabajado, sin haberlo procesado, en vez de resolverlo, lo que vamos a hacer es empeorarlo o crear otros problemas que no teníamos, de lo cual hemos hablado cuando hablamos del enojo, ¿no? Que Norberto Levi lo llama el enojo que resuelve cuando se utiliza de manera funcional, pero de hablamos en el episodio 7, que es uno de los primeros episodios, ¿no? Hace ya un par de años que hablamos de este tema. Sí, pero sí, totalmente de acuerdo. Y como dices, o sea, la verdad es que no siempre estamos en peligro de vida o muerte para saltar y golpear a alguien. O sea, la verdad, la mayoría de las veces tenemos ira porque el jefe, porque el hijo, porque la tarea, porque el internet. O sea, entonces creo que a veces nuestras respuestas pueden ser demasiado explosivas para lo que realmente es. Y bueno, o sea, no es que esté minimizando, pero pues creo que sí podemos dar como la justa medida de las emociones. Y bueno, claro, puedo aprender a expresarnos de esta manera y dialogar de esta manera. Bueno, y después de esto, entonces, ¿qué hacemos? Después de haber expresado. Después de esto, pues ya nos iluminamos y somos como el Buda, que ya sabemos. Sí. Punto número 5 de la guía para el diálogo. Confianza. O sea, es básica en la expresión de momentos de sentimientos fuertes. Lo que yo te decía, a lo mejor cuando a alguien le toque hablar, puede ser que exprese cómo se siente, y eso pues es abrir la puerta a sentirme vulnerable, ¿no? O a llorar o a hacer catarsis. Entonces en ese momento pues no hay que interrumpir, no hay que juzgar ni criticar, o sea, o a veces minimizar, estar pensando, ay, las estupideces que está diciendo ay, cómo está exagerando, ay, siempre está llorando por lo mismo. No. Si la otra persona está teniendo la posibilidad o está teniendo la apertura de mostrarnos este sentimiento fuerte que se está desbordando, entonces démosle esa confianza, la confianza de que aquí en este momento, en este diálogo, en esta plática conmigo, puedes mostrar ese sentimiento fuerte y va a estar bien. Digamos, como de cierta manera, contener y mantener el espacio para que la otra persona pueda expresar el sentimiento que pues traía ahí atorado, que traía preso. Claro. Ahora, esto pues se dice fácil, pero pues requiere práctica. No se frustren si no sale a la primera porque es realmente difícil, ¿no? Sí, Mike todavía no lo puede hacer. A veces no. No, pero por ejemplo en estos momentos, sobre todo cuando hay sentimientos fuertes, ¡boom!, surgen inconscientemente las respuestas fáciles, ¿no? Tranquilízate, o todo va a estar bien.
justamente es, y a lo mejor damos esas respuestas fáciles porque nosotros no sabemos cómo manejar el sentimiento que la otra persona está mostrando, ¿no? Simplemente démosle la confianza de que este es un lugar seguro, por decirlo, o un momento seguro y que puedes expresar tu sentimiento sin interrumpir, sin que yo te vaya a interrumpir, sin que yo te vaya a juzgar o sin que yo te vaya a criticar. Adelante, es tu sentimiento y es totalmente válido. Entonces, punto número 5, confianza. Muy bien. Y punto número 6, que va a ser el último. Tal cual, abrir y explorar crisis solo en espacios protegidos. O como dice un dicho mexicano, la ropa sucia se lava en casa. No, ¿esto qué quiere decir? Que si vamos realmente a tratar un tema importante, o sea, importante me refiero a que haya justamente sentimientos fuertes involucrados, necesidades y deseos, sí busquemos un espacio y un tiempo para tener esta conversación. O sea, programar un tiempo razonablemente cercano, no de, bueno, lo hablamos el próximo mes. No. O sea, a lo mejor si sucedió en la mañana, nos esperamos a la noche a llegar a casa y lo platicamos, ¿no? O en un espacio protegido. No lo vamos a hacer aquí enfrente de toda la familia o de todos los amigos, sino vamos a buscar un momento donde estemos tú y yo y podamos tener ese diálogo. Entonces, abrir y explorar estas crisis solo en espacios protegidos. Claro, muy importante. Porque la verdad es que ventilar algo importante, no sé, pues puede ser, no sé, de la pareja, en espacios, digamos, no protegidos, la verdad es que puede ser una experiencia como bastante destructiva para la relación. O sea, estarnos ventaneando enfrente de la familia, de los amigos, no construye nada. Claro, ¿no? No resuelve nada. Incluso yo también pensaría, a lo mejor, aun cuando se está en un, digamos, en privado, pero también buscar el momento adecuado, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta, o siento que no es para mí un momento apropiado cuando ya estamos acostados en la cama, ¿no? Y empezar a hablar como de cosas como para resolver algo, alguna situación a lo mejor incómoda. Yo prefiero pues antes de dormir o sea, cuando porque para mí ese es el espacio de descanso, no el espacio de arreglar cosas, ¿no? Entonces, yo pensaría, por ejemplo, que ahí también pues un espacio protegido sería un espacio en donde a lo mejor siento que es el contexto y no un espacio que para mí debe ser respetado para otras actividades como el descanso u otras actividades. No, sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando quiero hablar de algo realmente como importante o que me está dando vueltas así en la cabeza ya durante mucho tiempo, a veces no me gusta ni siquiera hablarlo en la casa porque, no sé, mi creencia o mi imaginación, como digo, yo no quiero que haya como malas vibras en la casa, ¿no? O sea, y si va a ser una plática tensa, yo no quiero que se quede esa tensión en la casa. Y entonces lo que hago es que nos salimos a caminar. Nos salimos aquí a caminar, aquí a la colonia, al parquecito, aquí donde están los arbolitos. Y para mí fluye mejor. Me fluye mejor porque, no sé, como que me da el aire o me fluyen las ideas o se libera la tensión de estar solamente en la casa encerrada. Y para mí me ha funcionado. Es que es un momento, justo programo un tiempo. Y para mí mi espacio es, digamos, al aire libre, pero en un lugar abierto donde no hay más gente, solamente estamos, no sé, mi pareja y yo platicando. Entonces, pues cada quien que busque cuál sería este espacio protegido y como dices, en un tiempo, en un momento que sea el adecuado. Y ya teniendo como todo, bueno, estos 6 pasos, siguiendo estos 6 pasos de la guía para el diálogo, la verdad es que cuando logramos dialogar con la otra persona, toda la información que recibimos, imagínate que yo te pueda platicar a ti en estas 4 categorías, yo te pueda decir lo que sucedió, lo que pensé, lo que deseaba y todos mis sentimientos, y que tú también me lo puedas compartir a mí, y que cuando yo te lo comparta, tú me escuchas, y cuando tú me lo compartes, yo realmente te escucho y entiendo qué es lo que tú estás viviendo. O sea, realmente cuando tenemos este espacio del diálogo, toda la información que intercambiamos se convierte en algo muy útil y transformador para la relación. Y relación me refiero con hijos, con pareja, con mamás, con jefes, con lo que quieras, ¿no? O sea, sí, cualquier relación con personas que me importe, ¿no? Claro. Y entender que
que tú prefieras algo diferente a mí, o sea, que tú tengas una perspectiva diferente a la mía, que tú tengas gustos diferentes a los míos, es simplemente porque eres diferente y no porque estás en contra de mí. Claro, sí, esa es una diferencia importante, porque a veces tomamos eso, si piensa diferente a mí es como si estuviera en contra mía, ¿no? Exactamente. Y Entonces, nos ponemos a la defensiva. solamente puedo entender eso si escucho genuinamente a la persona y si entro y entiendo su realidad. Entiendo entonces que a ti te gusta algo diferente, que tú lo percibiste de diferente manera, pero no es porque seas mi enemigo, sino simplemente porque pues tú tienes tu realidad, tus pensamientos, tus creencias, tus necesidades. Y esa diferencia de comprender la realidad del otro hace una gran diferencia en la relación. Yo te comprendo, tú me comprendes y entonces podemos dialogar y llegar ya sea a un punto medio o a un acuerdo donde las necesidades de ambos queden satisfechas y donde ambos podamos regresar al bienestar. Así es. Bueno, ¿y qué te parece si vamos a un corte y en el tercer bloque continuamos hablando de este interesante tema que es guía para el diálogo? Vámonos. Muy bien, Mike, pues ya llegamos a este tercer bloque de nuestro episodio del día de hoy, que es guía para el diálogo. Y en este tercer bloque vamos a platicar un poquito de lo que vimos en el punto número 2. ¿Te acuerdas cuál era el punto número 2 de la guía para el diálogo? Claro que me acuerdo y te lo voy a decir en este preciso instante y es el respetar cada tiempo. Estaba haciendo tiempo para... Exacto, entonces lo que vimos en el punto número 2 de respetar cada tiempo es que siempre va a haber un momento para hablar y otro momento para escuchar y que hay que ser muy respetuosos de cuando es mi turno de hablar y cuando es mi turno de escuchar. Y cuando escuche voy a escuchar genuinamente para comprender la realidad del otro. No voy a escuchar para responder o para defenderme, sino para realmente entender y entrar a la realidad del otro. Entonces, ahorita vamos a platicar específicamente de qué hacer cuando es tiempo de hablar o qué hacer cuando es tiempo de escuchar para realmente hacerlo con conciencia, ¿vale? Muy bien, te escucho. ¿Me escuchas? Bueno, ¿qué hacer cuando es tiempo de hablar? Punto número 1, bueno, ya no voy a decir puntos porque ya me los voy a perder, pero es importante hablar en primera persona. Uh-huh. Yo me siento así, yo pienso esto, nada de generalizar. Y es que muchas veces la gente piensa, no me importa la gente, yo, hablar en primera persona, claro. ¿Ok? Porque lo que estoy expresándole al otro es qué está pasando en mi realidad, en mi mundo interior. Entonces, hablar en primera persona, ¿ok? Claro, sí. También cuando sea tiempo de hablar, evitar dar un consejo. O como lo que veíamos hace rato, tú deberías. ¿No? Sí. Cuando yo esté hablando, no voy a estar dando ni consejos, ni sugerencias, ni órdenes, ni advertencias, ni reclamos, ni opiniones, bla, bla, bla. Lo que voy a hacer cuando sea mi turno de hablar es realmente reconocer qué hay detrás de todo esto, de estos consejos, sugerencias, órdenes, advertencias, qué hay detrás. Justamente hablar de mis sentimientos, de mis expectativas, de mis deseos, de mis fantasías, de mis pensamientos. Eso es lo que yo voy a estar expresando cuando me toque hablar. Uh-huh. ¿Ok? Por eso se necesita esta parte de autorreflexión, ¿no? Como el ejemplo que hablábamos hace ratito, ¿no? Decir, me siento insegura cuando llegas tarde o tengo miedo de que te pase algo. Obviamente lo va a recibir mejor la otra persona que si nada más estoy reclamándote, ¿por qué llegaste tarde? ¿No? ¿Dónde estabas? No me contestaste el celular, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eso, hacerlo cuando me toque hablar. Sí. Otra cosa. Los sentimientos son como son, ¿no? Uh-huh, claro. Son lo que son y evitemos justamente juzgarlos, ¿no? Entonces hay que describirlos sin juzgarlos, sin quererles dar como una explicación adicional, sin quererle poner razones. O sea, hay que reconocerlos con honestidad, aunque no nos gusten. Si siento celos, siento celos. Si me siento insegura, me siento insegura. Si
tengo envidia. Y pues a veces a lo mejor no me gusta sentir esto, pero lo siento. Entonces... Claro, porque es que está muy arraigado esa mala costumbre de descalificar las emociones o los sentimientos propios o ajenos. Es que no debes estar triste, es que no tienes por qué enojarte, es que no tienes por qué, pues tenga o no tenga por qué, es lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, pero pues tendemos a descalificar. Ajá, exacto. Entonces, si a mí me toca hablar, pues tengo que ser honesta. ¿Sabes qué? Me siento celosa, o me siento insegura, o tengo envidia, híjole. Y a lo mejor el orgullo de repente no me deja expresar cómo me siento, pero si es mi momento de hablar, aprovéchalo. Si es tu momento de hablar, aprovéchalo y expresa tus sentimientos, como te digo, sin juzgarlos y sin quererles dar ahí vueltas. Son como son y van a aparecer porque es como te sientes. Sí. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué más hacer cuando es tiempo de hablar? Bueno, este es para las mujeres. Si eres mujer y bueno, y tienes tu pareja hombre o etcétera, digo, es un ejemplo chistoso, pero no se te ocurra querer programar un espacio protegido y un tiempo para poder hablar de tus sentimientos fuertes justo cuando está jugando la selección de fútbol mexicano. O sea, me refiero, programa un tiempo cuando sea oportuno para ambas partes. Sí, ¿no? sí. No cuando el otro está ocupado haciendo algo interesante, porque obviamente, muy posiblemente no vayas a ser la prioridad en ese momento. Y viceversa, ¿no? O sea, Claro. si eres hombre, pues no se te ocurra programar un espacio cuando está haciendo alguna otra actividad que le está requiriendo toda su atención, ¿no? Claro, sí. Siguiente, describir las escenas concretas, lo que hablábamos de la observación objetiva, ¿no? Y es que a veces traemos tantas cosas del pasado que reclamamos lo que sucedió hace un año, hace un mes, y estamos evadiendo lo que sucedió en esta ocasión. Entonces, hay que describir las escenas concretas, la observación objetiva, lo que decíamos, lo que realmente sucedió y que yo alcancé a percibir con mis 5 sentidos. ¿Ok? Esa es otra. No lo que yo imaginé que sucedió. Es que yo vi que estabas haciendo tal cosa. ¿En serio lo viste? ¿O realmente qué viste? Bueno, vi que estabas agachado. ¿Ok? Vi, solamente eso es lo que viste. Lo que alcanzan a percibir tus 5 sentidos. Claro. ¿No? Haz una descripción de tu experiencia interna, es decir, tanto de tus sentimientos como de las sensaciones físicas. Justamente si se te elevó la temperatura, si apretaste el puño, cómo este cúmulo de sensaciones físicas llegaron a ti. Eso es importante en la parte de reconocer tus emociones. ¿Okay? Si tienes un pensamiento que compartir, hazlo como tal, es decir, como un pensamiento. Yo pienso que, yo pensé que, yo me imaginé que, yo interpreté que, o sea, hazte consciente, date cuenta que no es la realidad, sino es tu pensamiento. Sí, claro. Entonces, si tienes un pensamiento, reconócelo como pensamiento y compártelo. Yo pienso que no te importo, yo creí que ya no te interesaba, yo asumí que no era importante. Entonces, exprésalo como tal. Y es que a veces esos pensamientos que se tienen se toman como una realidad, como eso que estoy pensando es lo que está realmente sucediendo. Si no me contesta, ha de estar con otro o ha de estar con otra, y es como si lo asumiéramos como una realidad, ¿no? Y no separamos el que nosotros estamos interpretando algo que estamos viendo a partir de un hecho que puede o no estar relacionado con lo que estamos pensando, pero no tenemos suficiente evidencia muchas veces para sacar tal conclusión o para que asumir que eso es lo que está realmente sucediendo. Como ahorita que me estoy acordando de un ejemplo, de un mal ejemplo justamente para ponerme en evidencia. Venga. Me dice mi esposo, ten cuidado o fíjate que la bebé no agarre el cable de la computadora, porque la otra vez agarró el cable de la computadora y se lo metió a la boca. Entonces, podría ser peligroso si el cable estaba conectado a la luz, que ella lo chupara, o sea, X, ¿no? Entonces me dijo,
cuida o fíjate que la bebé no vaya a agarrar el cable de la computadora. Y yo, sí. Y me lo volví a repetir como 3 veces. Me enojé mucho porque me lo repitió 3 veces. Yo dije, ya la primera lo entendí, ¿por qué me lo repite 3 veces? Total que me enojé mucho porque me lo repitió 3 veces. Y ya cuando me preguntó por qué me molesté, dije, pues es que me lo repetiste como si yo no supiera, me lo dijiste como si yo no supiera cuidar a nuestra hija y yo estoy todo el día cuidándola y me lo dices, entonces si no quieres que yo la cuide o si piensas que alguien más la puede cuidar mejor que yo, mejor dímelo. Y era así de, ¿qué estás diciendo? O sea, me dice, yo no dije nada de eso, yo solamente dije, ten cuidado de que la bebé no agarre el cable. Pero todo lo demás es que si tú piensas que yo no la sé cuidar, entonces si quieres que mejor alguien más la cuide, nada más dímelo. Uh-huh. Todo eso fue la telenovela y la historia de mis pensamientos, la historia que mis pensamientos se inventaron en mi cabeza. Y bueno, fue un drama porque yo me enojé porque él pensaba que yo no cuidaba bien a nuestra hija. Claro. Entonces, si tienes un pensamiento, asegúrate de compartirlo reconociendo que es un pensamiento. Muy bien, tomo nota. Exactamente. Y el último sugerencia de justamente cuando es tiempo de hablar es una regla que es 20, 20, 20, 40. Es decir, es una propuesta para distribuir el tiempo en las 4 categorías que ya te había platicado, Mike. Por ejemplo, un 20% voy a tardarme o voy a ocupar un 20% del tiempo en describir la situación. Uh-huh. Porque luego me puedo llevar el 100% describiendo el contexto y lo que pasó y lo que vi. No. Seamos concisos, certeros y únicamente utilicemos el 20% del tiempo que me va a tocar hablar para describir el contexto de la situación, de lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. Otro 20% para platicar de lo que pienso o de lo que pensé, de lo que interpreté, de lo que imaginé. Todos esos pensamientos voy a utilizar el 20% del tiempo, ¿no? Uh-huh. Otro 20% de mis deseos, de mis expectativas, de mis necesidades, de qué era lo que yo quería, lo que yo esperaba, lo que yo deseaba, un 20%. Y el 40% en describir lo que pasa adentro de ti. Tanto las sensaciones físicas de sentir un nudo en la garganta, se me apretó el estómago y experimenté mucho enojo. O sea, un 40% de lo que estoy sintiendo, uh-huh. tanto físicamente relacionado con las emociones como con las emociones que estoy sintiendo. Eso es lo que necesita liberarse o expresarse en este momento de cuando yo estoy hablando, para que la otra persona sepa y entienda cómo me siento. Claro. Ok, entonces aquí el mayor tiempo se lo lleva pues la parte emocional. Totalmente. O sea, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero volvemos, solamente lo puedo compartir cuando yo ya sé, cuando yo ya hice esa reflexión de mirar hacia adentro. Claro, sí, para haber llegado a eso, entonces ya se tuvo que haber hecho un trabajo previo para expresarlo de una forma, vamos a decir, funcional, adecuada. Exacto, constructiva. Constructiva, exacto. Muy y bien. Y ahora, cuando es tiempo de escuchar, ya me tocó hablar y entonces ahora me va a tocar escuchar. ¿Qué hago cuando me toca escuchar, no? Así de, a ver, ¿a qué hora se va a callar para decirle que así no fue? No. ¿No? Acuérdate, cuando escuchas solo funcionas como el eco de la voz o como el espejo o como el reflejo de la otra persona. ¿Okay? Uh-huh. No vas a estar escuchando para responder ni para corregir. Vas a estar escuchando para entender la experiencia del otro tal como el otro la vivió. No como tú la interpretas, sino entenderla como el otro la vivió. Claro. ¿Okay? Y si por algún momento te sientes así ansioso, atrapado por esa tentación de interrumpir a la otra persona y decirle, pero es que las cosas no fueron así, o no, así no fue, no estás diciendo la verdad, acuérdate que no existe una sola realidad, sino varias. Claro. Cada persona tiene su propia realidad. Y lo que dijimos en la introducción de este episodio, ¿cuál era la función del diálogo? Construir. Exactamente. Y no es encontrar la verdadera y única realidad. La función del diálogo es entender y entrar a la realidad del otro. Uh-huh. Entonces, por eso,
cuando tengas esta tentación de interrumpir y decirle que su Oye, versión pero no es no, la fíjate. No, es cierto. Lo que queremos con el diálogo es entender y entrar a la realidad del otro. Por eso necesitamos escuchar al otro para escuchar su versión. Claro. Entonces, Sí. muy bien. Cuando aquí, por ejemplo, ya decíamos que cuando me toca hablar, pues yo hablo en primera persona. Pero cuando me toca escuchar, si la otra persona o si quiero reafirmar que lo que estoy entendiendo es lo correcto, entonces utilizo la segunda persona. Por ejemplo, si algo quiero cerciorarme que sí lo estoy comprendiendo, le voy a decir, tú me dices que ese día que llegué tarde, tú estabas muy angustiada porque tú me estabas esperando desde las 8. O sea, la segunda persona es tú. Ujú. ¿Ok? Entonces vas a utilizar esta segunda persona tú, para reflejar y repetir o para tratar de comprender lo que la otra persona te está diciendo. O sea, solamente porque quieres reafirmar que lo que estás escuchando es lo que la otra persona te está queriendo decir. Ujú. ¿No? Sí, para asegurar que estás entendiendo, que estás captando, ¿no? Exacto, porque Y que había estás una escuchando. Hay una frase o un ejemplo, ¿no? De entre lo que tú dices y Sí. lo que yo escucho, hay no sé cuántas posibles versiones o algo Entre así, lo que, ¿no? sí, algo así de lo que dices, cómo lo dices, lo que yo escucho, cómo lo entiendo y lo interpreto, no sé qué, y hay N oportunidades, ¿no? De entender mal. De interpretación, Ujú. exactamente. Entonces, también acuérdate que en el momento de escuchar, no tienes por qué contestarle a la otra persona. Si te hace una pregunta, no es el momento de contestar, sino de reflejar, así de, ok, tú me estás haciendo esta pregunta porque veo que estás preocupado, que estás enojada, pero no es el Ujú. momento de contestar, ¿ok? Ajá. Solamente es el momento de reflejar. Entonces no tienes por qué responder, ni justificar, ni defender a tu persona, ni defender tu ego, ¿no? En este momento de escuchar, solo te conviertes en el eco o reflejo de lo que el otro dice, aunque lo que el otro diga sea diferente a lo que tú viviste o a lo que tú percibiste en esa misma situación. Claro. Fíjate que estamos escuchando la versión del otro. ¿No? Ujú. Entonces, pues, la verdad es que si tú quieres interrumpir, si quieres aclarar, si quieres reclamar, si quieres corregir, etcétera, etcétera, no lo hagas en ese momento. Guárdalo para cuando sea nuevamente tu turno de hablar. Si interrumpes y cortas la conversación del otro, rompes automáticamente el diálogo. Entonces, Claro. Cuando es escuchar, es escuchar. Es escuchar, claro. Exactamente. Muy bien. Entonces, algo que ya habíamos dicho, Mike, es que el escuchar la experiencia del otro no quiere decir que esté de acuerdo, ¿ok? No quiere decir que esté aprobando todo lo que el otro hace. Tampoco significa que con eso voy a comprometerme a cambiar. O sea, solo escuchar significa que voy a escuchar, ¿no? Ujú. Que simplemente voy a tratar de entender el mundo tal como el otro lo ve. Claro. Ok, esa es otra. Poner atención y reconocer los momentos donde aparecen los sentimientos. Que justo cuando la otra persona está expresando y salgan sentimientos fuertes, en ese momento voy a respetar esa situación, esa catarsis, y voy a poner atención y no los voy a juzgar. Simplemente voy a estar ahí conteniendo, ayudando, reflejándonos. Entonces va a ser muy importante darle a esa persona ese momento de confianza, que ya lo habíamos dicho, cuando estén apareciendo los sentimientos. Ujú. ¿Ok? Ok. Escucha con tu corazón abierto y sin juzgar. Por más que digas, ay, está exagerando, o ay, eso es ridículo, eso no es así. No. Haz a un lado esos juicios y escucha con tu corazón abierto. Claro. Como si fuera la primera vez que el otro comparte contigo a este nivel de profundidad. Porque realmente tener este diálogo es llegar a un nivel de profundidad de comunicación en la relación, ¿no? Claro, sí. Claro, esto es si quieres construir. Si no quieres construir, pues ni te tomes todas estas molestias. ¿No? Ni escuches el podcast, ya, apágale. Entonces, escucha a esta persona, no sé, como si imagina que es la primera vez que esta
persona va a hablar de sus sentimientos, ¿no? Que jamás nadie ha escuchado a esta persona y que tú eres la primera persona que lo va a escuchar. Entonces ponle con esa genuina atención, ¿no? Evidentemente no lo tomes como algo personal. A lo que me refiero es, obviamente cuando estamos en una discusión y surgen emociones, pues por lo general no lo tomamos como personal, porque el reclamo es hacia mí, porque está enojada conmigo, porque está así por mi causa, o porque... Claro, sí. Entonces, pues claro que me lo tomo como algo personal, pero hazte consciente que la queja en el fondo viene de un lugar más profundo, es decir, viene de deseos, viene de necesidades insatisfechas, viene a lo mejor de miedos pasados. Entonces, cuando sea tu momento de escuchar, escúchalo como si fueras un poquito ajeno a la situación, sin involucrar tus sentimientos. Como dices, Mike, esto se requiere práctica, no es fácil, no es fácil ser neutral cuando estoy escuchando, pues porque si estoy escuchando quejas y reclamos y etcétera, etcétera, pues claro que me afectan a mí, ¿no? O sea, claro, sí. sería más fácil si yo fuera un mediador y estoy viendo la discusión de otras dos personas. Claro, si yo no estuviera involucrado. Porque si hemos estado acostumbrados de manera diferente, pues romper ese hábito va a ser difícil porque en automático vamos a querer interpretar o tomarnos lo personal si así estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a repetir ese patrón. Entonces, pues también esto es paciencia y es un proceso muy altamente emocional, ¿no? Una carga emocional muy alta el estar escuchando reclamos de alguien o estar escuchando que alguien se siente mal, se siente triste, se siente enojado por algo que nosotros dijimos o hicimos. Más allá, o sea, no quiere decir que sea nuestra culpa, pero esa es la interpretación o el sentido que le está dando la otra persona. Eso es lo que está sintiendo. Y entonces eso pues también nos conecta con nuestras emociones y con lo que nos duele y es difícil no tener una respuesta emocional ante eso. Pero bueno, como todo, es cuestión de voluntad y de práctica. Por eso se llama inteligencia emocional. Uh-huh. Entonces, y también está justamente de uno de los 4 cuerdos, no lo tomes personal. Así es. Uh-huh. ¿No? Sino trata de ver, así que más allá de lo evidente, qué es lo que hay detrás, qué necesidad, qué deseo hay detrás de esa. Y también la última sugerencia para cuando sea el momento de escuchar es que te concentres en escuchar y entender los sentimientos y no en discutir los hechos. A veces perdemos tanto tiempo en discutiendo los hechos. No fue así. No, como sucedió fue que yo levanté la mano derecha y entonces tú te agachaste. No es cierto, porque no fue la mano derecha, fue la izquierda, porque yo estaba... O sea, no te enfoques en discutir los hechos tal como sucedieron. Acuérdate, pues, incluso nuestra mente puede cambiar percepciones, cambiar colores. Entonces no te concentres en discutir los hechos o en cómo fue exactamente, si fue la mano derecha o la mano izquierda. En lo que te vas a enfocar, en lo que te vas a concentrar es entender los sentimientos, independientemente si fue la mano derecha o la mano izquierda. ¿Qué es lo que la persona está sintiendo? ¿Qué originó esto? ¿Qué siente? ¿Y cuáles eran sus deseos o sus necesidades? Ese es el verdadero diálogo. Comprender los sentimientos y las necesidades del otro, no discutir los hechos. Claro. Eso es el diálogo. Claro, bueno, me parece como una forma muy... O sea, el punto central, entender los sentimientos. Porque discutir los hechos es pues querer tener razón y así como vamos a entender los sentimientos del otro, ¿no? Y discutir los hechos no me va a llevar a construir una mejor relación. Lo que me va a llevar a construir una mejor relación es entenderte qué es lo que está sucediendo contigo y que tú me entiendas qué es lo que está sucediendo conmigo. Esta parte de ser vulnerables y mostrarnos nuestros sentimientos. Sí, aunque dé miedito a veces, eso es lo que va a ayudarnos a construir mejores relaciones. Y para eso, pues tenemos esta guía para el diálogo. Muy, muy interesante, muy constructiva. Ahora sí, como el meme de con mi micrófono, ¡pac! Drop microphone. Así es. Muy bien, Diana, pues a ver, ¿y qué has aprendido de todo esto? He aprendido que no sé cómo dialogar. No, pues, como dices, no es un camino fácil. Para mí se requiere como
yo lo vería como entrenamiento o como práctica, porque pues es algo que no lo sabía hacer, no sabía cómo dialogar. Yo decía, hablando se entiende la gente, y yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y nadie me entendía, ¿verdad? y a lo mejor me enfocaba mucho en discutir los hechos justamente para tener razón y para que simplemente la otra persona se terminara disculpando y cambiando y dejara de hacer eso para que yo ya no me sienta mal. Uh-huh. Pero con esto aprendo que el diálogo es mucho más profundo que alguien ganar la discusión o tener razón o hacer que la otra persona cambie. El diálogo es comprendernos a otro nivel, comprender nuestras necesidades, comprender nuestros deseos, comprender nuestras emociones. Pero si yo quiero compartir, platicarle, decirle a alguien todo esto, pues primero lo tengo que saber yo para mí. Claro. ¿Cómo puedo Sí. expresarlo? ¿Cómo puedo decirle a alguien cómo me siento? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me acongoja? ¿Cuáles son mis necesidades si yo no las conozco? Entonces, está bien padre, y creo que a lo largo de todos estos episodios, Mike, desde, como dices, desde el episodio número 1, hemos estado trabajando primero en nosotros mismos, porque de ahí empezamos, y después ya con nuestro entorno, con nuestra sociedad. Entonces, esta guía para el diálogo ya viene, ya es como nivel avanzado, porque eso implica que yo ya me conocí a mí, o sea, o que ya sé cómo reflexionar para tratar de entenderme qué es lo que me está pasando y entonces poderlo compartir con alguien más. Si todos aprendiéramos a dialogar, creo que no es que los conflictos se terminaran, porque es imposible que los conflictos se terminen. Esta vida vamos a tener conflictos porque simplemente mis deseos y mis necesidades son diferentes a los deseos y las necesidades de otra persona. Pero sí creo que sabiendo dialogar podríamos llegar a resoluciones y acuerdos que regresaran al bienestar a ambas partes. Uh-huh. Y entonces todos seríamos felices y ya. Créditos, ¿no? Y música así de... Sí, es que te juro que está bien padre. Cada vez que conozco algo nuevo, que encuentro una nueva herramienta, me sorprendo y en serio digo, no manches, no sé nada. Yo pensé que sabía y no. El efecto, ¿qué? Dunning-Kruger. ¿Cómo le Sí, llaman? el Dunning-Kruger, sí. Entonces, ahora conocer esta herramienta o esta guía para el diálogo, la verdad es que me sirve, porque si quiero tener alguna conversación que me parece difícil, que ahorita tú sabes que tengo una conversación pendiente difícil Sí. con alguien, entonces puedo ya seguir esta guía para el diálogo. Primero mirar hacia adentro, respetar los tiempos, evitar expresiones bloqueadoras, expresar en 4 categorías, confianza, tener un espacio protegido. Puedo seguir esta guía para tener esta conversación, este diálogo difícil y poder encontrar la mejor solución y poder estar en paz conmigo misma y con mis relaciones. Muy bien. Entonces, me encanta esta nueva herramienta de esta guía para el diálogo. ¿Tú, Mike? ¿Con qué te Excelente. quedas? Bueno, a ver, mis reflexiones y mis aprendizajes de esto es que es todo un arte y es, bueno, aquí hay una guía muy estructurada, pero que es difícil. O sea, es muy importante tener esta guía, es muy importante porque nos ayuda a ir, pues a discernir, ¿no? Sobre ciertas cosas, a entender, a pues poner esa estructura, etcétera. Pero, insisto, hay una carga emocional fuerte y que no, o sea, es poner en práctica, ¿no? No nada más es aprendernos y saber que existe la guía o saber cuáles son los pasos, sino ponerlo en práctica, pues en cada conversación que tengamos, en donde tengamos algo que arreglar, porque siento que también hay que desprendernos de algo que es esa necesidad de tener razón, ¿no? Que a veces estamos en ella, e incluso hablamos de eso en un episodio que se llama La necesidad de tener razón, en el episodio 42. Entonces, requiere voluntad y requiere práctica. No es fácil, pero bueno, eso no quiere decir que no sea posible, ni que sea necesario, ¿no? Entonces, creo que si realmente nos interesa construir en una relación de la que sea, del tipo que sea, pues podemos ponerlo en práctica. Tenemos esta herramienta
que creo que pues integra varias cosas que hemos hablado. Y como tú lo dijiste, desde los primeros episodios, pues empezamos, bueno, desde los primeros episodios y desde antes a trabajar cada quien en nosotros mismos. Y mucho de lo que compartimos aquí es porque son cosas que pues estamos trabajando o necesitamos trabajar o hemos trabajado en algún momento. Y definitivamente para mí esto es algo que necesito trabajar, porque no siempre mis diálogos, sobre todo con ciertas personas o en ciertos contextos, no siempre son los diálogos más constructivos. A veces lo que quiero es tener razón, a veces lo que quiero es cerrar el tema y no discutir, pero pues no siempre eso es lo más conveniente, ¿no? Entonces, De acuerdo, Mike. me quedo con tarea. Perfecto. Pues terminamos el día de hoy con este episodio de la guía para el diálogo. Por favor, síganos escribiendo, dándonos sus comentarios, su retroalimentación, sugerencias de programas, y lo pueden hacer a nuestros correos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y pues bueno, ya saben. Síganos escuchando a través de todas nuestras redes sociales, de iVoox, Spotify, en nuestra página www.expresaremociones.com. Estén al pendiente de los talleres que seguimos dando. ¿Qué más, Mike? Pues nada, les agradecemos habernos escuchado y bueno, pues hasta la próxima. Adiós, Mike. Adiós, Diana, un gusto, bye.